y ellos volvían a pecar y el Señor levantaba un juez y Dios le daba paz por unos años y así por mucho tiempo. Luego en la época de Gedeón no fue la diferencia. En la época de Gedeón, el capítulo 6 inicia que Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios y que por consecuencia tenían 7 años padeciendo del ataque de los madianitas. Tenían 7 años este pueblo siendo atormentados. Los madianitas devastaban sus cosechas, asesinaban a sus hombres, violaban a sus mujeres. Estas personas, el pueblo de Israel, tenían que esconderse, hacer cuevas, no podían vivir en paz, estaban en una constante persecución, en una opresión, pero volvieron a clamar y Dios se acordó de ellos para que podamos entender la importancia de nuestro clamor. Dios se acordó de ellos y se acordó de su pacto. Y entonces Dios, ahí sí vamos a leer, gloria al Señor, en el capítulo 6, versículo 11, vamos a ir leyendo por parte del libro de los jueces, donde el ángel del Señor visita a Gedeón. Esta es una versión diferente, una versión actual, la que voy a leer hoy. Acá, dice: después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. Dice, llamado Gedeón, lo que te he dicho, tienes un nombre. Y antes de continuar con la lectura, quiero explicarle qué significa tener un nombre, porque le he repetido constantes veces: tienes un nombre, un llamado y un destino, ¿cierto? Entonces fíjense, lo importante es que tú tengas un nombre, que lo sepas, que lo tengas claro, que el Señor te ha dado un nombre. Y dice, los nombres tienen una importancia particular. Cuando Dios daba nombre a las personas, ojo aquí, definía quiénes eran, en quiénes se convertían y hacia dónde irían. Repite conmigo, ¿quiénes eran? ¿En quiénes se convertían? ¿O qué harían? Entonces podemos entender la importancia de tener un nombre, ¿verdad? Porque Él te dice quién eres, en qué te convertirás y hacia dónde irás. Y fíjense algo, el nombre de Gedeón significa, miren el nombre de Gedeón, destructor, guerrero poderoso. Eso significa el nombre de Gedeón. Así es como el Señor lo llama. Pero cuando yo diga Gedeón, usted se va a acordar de este significado. Guerrero poderoso. Diga conmigo, guerrero poderoso. Y cuando yo diga Gedeón, usted se va a acordar del guerrero poderoso. Pero miren en qué situación se encontraba el guerrero poderoso. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, guerrero poderoso. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiaser. Gedeón, el guerrero poderoso, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo el guerrero poderoso escondido? Quizás tenía temor, angustia, preocupación, porque por la situación que estaba viviendo. Y era el guerrero poderoso, así lo llama Dios. Temor, preocupación. Él tenía que salir de un lugar apurado a poder sacar el trigo y volver a esconderse porque tenía miedo. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas, sus enemigos. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y dijo: que el Señor esté contigo, buen guerrero. Que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón no se veía como un
Él se veía como un cobarde porque él estaba escondido, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la situación que él estaba viviendo. Pero el Señor no lo veía así. Miren el saludo del ángel del Señor. El Señor esté contigo, buen guerrero. Así lo veía el Señor. Las circunstancias, no. Su padre, quizás tampoco. A lo mejor los vecinos se burlaban de él y decían, mira, y que el buen guerrero y se tiene que esconder para poder sacar el trigo. Aún él mismo diría, pues ¿por qué me pusieron este nombre si yo de guerrero no tengo nada? Este nombre no corresponde a mí. Pero el Señor sí lo sabía, o sí lo sabe. Y mire la respuesta de Gedeón. Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos tantos problemas? Si el Señor está conmigo, ¿por qué me siento deprimido, deprimida? Si el Señor está conmigo, ¿por qué estoy enfermo? Si el Señor está conmigo, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué las cosas no marchan bien? Si el Señor está conmigo, ¿por qué tengo tantos problemas? Y recuerda lo que le dijeron sus antepasados. Sabemos que Él hizo milagros a favor de nuestros antepasados. Fue a favor de nuestros antepasados, a favor de nosotros no. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Gedeón no tenía fe en ese momento. Gedeón decía que el Señor se había apartado del pueblo de Israel. Y quizás tú has pasado por tiempos, por temporadas donde piensas que el Señor no está contigo, pero el Señor está contigo. Amén. El Señor está contigo. Amén. Quizás has pasado por procesos, por pruebas donde se ha debilitado tu fe, pero hoy quiero decirte que el Señor está contigo. Te lo está diciendo hoy. Gloria al Señor. Ay, y me gusta como en este versículo 14 dice, el Señor mira a Gedeón y le dijo, usa tu fuerza, qué hermoso, y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas, yo te envío a que los salves. El Señor te dice, usa tus fuerzas, yo te he dado a ti al Espíritu Santo. Amén. Usa tus fuerzas. Yo te he dado a ti dones, talentos. Te he dado a ti la oración. Usa tus fuerzas para que liberes de la mano del enemigo a tu familia. Para que te liberes a ti mismo de la situación que puedas estar pasando. Usa tus fuerzas para levantarte contra el enemigo de Madián, contra la enfermedad, contra la peste, contra la destrucción. Usa tus fuerzas, porque Gedeón sabía lo que había, el Señor sabía lo que había en Gedeón. Dios sí lo sabía, Gedeón no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y le dice, gloria a Dios. Nuevamente, como Moisés, Gedeón se justifica y le dice, perdón, Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés. Yo soy el más joven de todos. Yo no puedo. Yo soy débil, Señor. Quizás mi mamá, mi papá me dijeron que éramos los más débiles, que no podíamos. ¿Por qué no vas y tomas, gloria a Dios, a los de Judá? Ellos son fuertes, ellos son valientes. A los de la tribu de Isaacar, ellos son los entendidos. ¿Por qué no usas a los de la tribu de Efraín? Ellos son los guerreros. ¿Me vas a usar a mí? Gedeón, el Señor le llama hoy a los Gedeones. Tú has nacido para este tiempo. Amén. Y para este tiempo es que el Señor te va a usar. Y para este tiempo es que el Señor te está diciendo, yo estoy contigo. Amén. Usa tus fuerzas. No te limites por lo que dijeron de ti. No te limites si te acusaron. No te limites si te sientes débil.
no te limites. El Señor te está diciendo, mi espíritu irá contigo. Yo estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor le dice, pero yo estaré contigo y podrás derrotar a los madianitas peleando contra un solo hombre. Lo que necesitas, ya lo tienes. Y es la presencia de Dios. Eso es lo que necesitas. Pero necesitas creerlo. Gloria al Señor.